Basura, chavales. Bueno, ahí va, chavales. Bueno, una faenita aquí nuevo en el terreno. Os voy a enseñar lo que voy a hacer hoy. Es para reírse, la verdad. Bueno, no es para reírse porque a mí no me da miedo. Pero bueno, otro día os enseño. Creo que coja la cámara. El otro día estaba aquí, abrió mi mujer porque fue a coger una herramienta que yo tenía por aquí, la tengo por ahí tirada, pues no sé lo que cogió. Y cuando abrió la puerta, aquí teníamos una mesa y había aquí una ratita, un ratoncito así encima de la mesa y se fue para atrás corriendo, nene, una rata. Entonces, ya sabéis lo que voy a hacer más o menos. Hemos limpiado todo esto, hemos sacado toda la basura, mirad, todo esto es basura, porque esto es de 10 años, chavales. Y yo le dije a mi mujer, nena, esto para 10 años aquí de basura, yo lo veo poco, pero bueno. Al final, toda la basura y en este otro lado, pues las cosas que valen, ¿vale, chavales? Entonces, voy a hacer lo que es el suelo, ¿vale? Para que yo no entre las ratitas entraban por ahí por los agujeritos por abajo, ahí por aquí. Veáis, lo que voy a hacer es, pues para que ya no entren más, ¿veis? Ahí hay otro huequecito ahí que entraban por ahí, lo voy a llenar de hormigón, vamos a echar una capita de hormigón, que como tengo este palo, el hierro este, tengo este, de aquí cogeré el nivel y lo uniré con el otro de allí, que igual allí no tengo que hacer maestra, pues ya veré, chavales, porque quiero hacerlo rápido, como siempre. Y a ver si queda bien. Si no, pues le hacemos una maestra ahí y vamos arrastrando hormigón. Y luego encima del hormigón le haremos con un molde que tengo nuevo. Así, le haremos ahí un suelo ahí chulo, chavales. Nada, lo de siempre, chavales. Suscribiros, darle al like, activar la campanita, compartirme los vídeos. Estoy viendo que voy teniendo más suscriptores, gracias a los nuevos suscriptores, ya lo que siempre, los que están ahí siempre y apoyándome estos vídeos. Y nada, yo ya tengo la ropita de faena, tengo aquí mi oficina ya preparada, mirad. Porque no quiero pasar calor, porque yo digo que hace un calor aquí, un domingo soleado, mañana lunes ya me voy a trabajar. Y quiero terminarlo, a ver si lo podemos terminar hoy, este dominguito. Ya tengo aquí mi oficina preparada, chavales, aquí lo tengo todo montado. Mi sombrilla, que hace aire también, no se escuchará bien el audio, espero que sí. La hormigonera, ahí tengo las sacas, que también esas sacas las quiero gastar, porque quiero hacerlo todo de cemento. Lo voy a gastar todas esas sacas porque quiero poner sacas nuevas, porque esas sacas llevan ahí tiempo y están, que parece eso que sea roca. Y eso ahora para quitarlo ahí ya veremos a ver qué tal sale. Y quiero gastarlo todo, voy a echarlo todo de hormigón por aquí. El suelo de la pérgola también me quedaba, el cachito que había por ahí que unía a la pérgola también me quedaba de echar hormigón. Quiero limpiar todo esto también y todo este suelo llenado de hormigón para aparcamiento de coche, etcétera. ¿Veis? Dejarlo todo eso yo de cemento hasta donde me llegue la saca, chavales. Hasta me llegue la saca y luego ya pedimos más material. Porque si tengo aquí material que lo puedo utilizar, ¿para qué voy a pedir más? Así que quiero hacer eso hoy. Quiero a ver si nos da tiempo a hacer. Yo creo que no da tiempo. Yo creo que lo haremos, porque ya la semana que viene estoy de tarde. Así que ya no sé si ya la semana siguiente lo terminaré el sábado, porque esto con la capa de hormigón habrá que dejarlo que se seque para luego poner para poner el molde y poner el cemento, el mortero, que lo vamos a hacer con mortero. Así que lo haremos en 2 domingos, ¿vale? O en 2 domingos, o el sábado, o el domingo, como cuando yo pueda, chavales. Así que nada, vamos a hacer cemento aquí a la solana, menos mal que tengo ahí sombra. Y nada, y como siempre, espero que os guste, chavales. Venga, al lío del pío.
Bueno, chavales, pues ya tenemos el hierro puesto. Ya tenemos aquí ya el suelo limpito, más o menos a nivel. Hemos puesto el hierro, que ahora os voy a enseñar un truquito para levantar un poquito el hierro del suelo. Nada, un trocito así tiene que estar del suelo, ¿vale? Para que haga bien la fuerza y que haga bien la unión que tiene que hacer con el hormigón. Ahí te vas a la tienda y hay como cruces que se ponen aquí. Se pone aquí la cruz, pum, se pone y se queda levantado. Yo, como me quiero ahorrar un poquito de pasta, ¿vale? Yo voy a coger piedras por aquí, por el camino, por el terreno, que diga. Tengo piedras, mira, tengo piedras aquí para aburrir, chavales. Está cogiendo así piedrecitas. ¿Ves? La vamos poniendo aquí debajo. ¿Eh? Y eso ya ahí se queda levantado. ¿Veis? En el otro lado también. ¿Ves? Y ahí ya eso ya se queda levantado. Mirad. Y así pues ahorráis un poquito de dinero. Porque piedras hay en los terrenos para aburrir, chavales. Y nada, dejadme que rellene todo eso de piedrecitas, que levante un poquito el hierro para que haga bien la fuerza el hormigón. Y ahora sí que ya que nos ponemos ahí con la hormigonera como un loco echado hormigón, chavales. Venga, vamos a seguir. Veis, chavales, tampoco hace falta... Bueno, estas piedras son más o menos, pero tampoco hace falta que cogáis roca. Un poquito así de piedras así pequeñitas, cogéis una bolsita y si son planas mejor, ¿vale? Y así encima tiene más consistencia el hormigón, se va a quedar más fuerte. Esto, una bolsita y dais una vueltecita por el terreno y os ahorráis la crucecita esa que a lo mejor no vale nada, que a lo mejor eso vale, que yo creo que eso vale muy barato, pero bueno, más barato es esto. Daros una vueltecita, cogéis la bolsita, cogéis piedras y a la bolsita. Y a mí no me ha costado ni un duro. Vale, chavales, pues vamos a ponerlas. Chavales, pues han llegado los refuerzos. Ahí está mi mujer amasando, que es lo que le gusta a ella, ahí amasar ahí el hormigón. Así que vamos a ir más rápido. Yo haciendo hormigón y ella arrastrando con el palito, con el nivela, dejándolo todo lisito. Ahí está la tía ahí, echándole ahí ganas. Miradle, chavales, cómo curra. Venga, vamos a darle duro a ver si terminamos esta tarde. Al menos de terminar todo el suelo, porque pensaba que era nada, pero llevamos ahí hay 4 carretillas y mira el trocillo de nada que tiene hecho. Así que ya os digo que aquí por lo menos son 50 carretillas o más. Ya veremos, yo iré contando para luego al final decíroslo.
Ya llevamos 4 y al final os digo todas las carretillas que he hecho. Solo por curiosidad. Venga, chavales, pues a darle duro aquí. Ahí va, chavales, segundo día. Aquí a ver si terminamos ya el solo a prueba de ratones, que mirad el grosor que le he hecho y diréis, madre mía, el pedazo de grosor que le he hecho aquí. Mira, se me acaba de partir un poquito ahí. Pues eso lo tengo que quitar, no pasa nada. Ahora al bajar se me ha roto de aquí un poquito, pero esto no pasa nada porque esto de la puerta, esto lo tengo que limpiar todo, quitarlo todo, porque aquí como estaba la puerta, para no tener que poner una madera, ¿sabes? Me ha hecho de guía, pero esto hay que quitarlo para que encaje bien la puerta. Así que no preocuparos porque esto, eso ahí no pasa nada. Mirad el grosor que le he hecho. O sea, mira, no os engaño. 4 dedos de grosor. Yo creo que ya aquí los ratones, esperemos que no entre. Y aparte, ahora hay que hacerle... Mira la Yuma, está aquí, está cansada, tiene un calor aquí que flipáis, chavales. Bueno, digo, hay que hacerle con los moldes que tengo, no es como los moldes que hice en la caseta de herramientas, que así de ladrillitos. Este molde es de diferente dibujo, ¿vale? Que ahora luego lo veréis cuando empiece a hacer la faena. Tengo 3, así que yo creo que vamos a ir súper rápido y lo vamos a ir haciendo pum pum. Va a subir otro grosor más, o sea, va a subir por aquí. Yo creo que el molde serán 3 dedos más, o sea, se va a subir por aquí más. El tejado yo llego bien, el tejado es alto, no me voy a pegar. Pero ya te digo yo que esto es un suelo, no sé si serán los suelos más bajos o tal, pero yo me lo cura en salud, chavales. Lo he hecho así de grande para que los ratones no entren, porque os voy a enseñar ahora lo capaces que pueden llegar a ser los ratones, que yo me he quedado loco, chavales, me he quedado loco. Os voy a enseñar, yo tengo aquí un armario de resina, es resina, que es plástico de ese duro. Pero yo no sé los dientes que tendrán estos animales, pero mirad el agujero que me ha hecho. Mirad qué agujeraco me hicieron ahí en el armario ese de resina que yo tenía ahí guardado. ¿Veis? Esto es... Joder, esto es plástico duro. ¿Cómo han podido hacer ese agujeraco? Mirad el pedazo de agujeraco que han hecho ahí. Así que yo me lo curo en salud. Y he hecho ahí un buen grosor ahí de hormigón, más aparte lo que hay que subirle del molde que hay que poner. Ya esperemos ya que no entre. Así que nada, chavales,
Me voy a poner la ropita de faena de hacer aquí cemento como loco y a ver si terminamos el suelecito hoy. Lo dejamos listo porque aquí en este lo que quiero hacer es poner placas solares y poner aquí todo lo que es las baterías y todo, porque me gusta a mí el sitio este. El almacén este que tengo yo aquí es fuerte, es duro, tengo puertas buenas de seguridad, en fin. Lo estoy replanteando, lo estoy pensando para ver si lo puedo hacer para eso. Tengo un buen tejado para llenar todo esto lleno de placas solares, mirad. Tengo un tejado muy grande. ¿Veis? Empieza de aquí, empieza aquí y va bajando hasta aquí. O sea, y de ancho son 2 coches. ¿Vale? Ya tengo aquí yo uno, aquí aparcado para que hagáis la idea. Mirad. Y es que aquí tengo ya un buen tejadito aquí para poner placas solares y hacerme lo que es el armarito ese ahí, el almacén ese, hacérmelo ahí de sala de control de aquí de electricidad, para ir de aquí tirando cables y en fin. Eso ya otra faenita más, otro vídeo más. Así que nada, al menos estamos aquí a la sombrita y ya os digo que el tejado este de chapa y es que la mano solo puedo aguantar 3 segundos, mirad, 1, 2, 3, fíjate cómo tiene que estar el tejado este de caliente. Hace mucha calor, chavales, si estuvierais aquí ibais a flipar en colores. Pues nada, está aquí con la Yumi aquí conmigo, a ver si me echa una mano ella también. Y nada, me pongo la ropita de faena, me voy a poner la camiseta porque no me quiero quemar, que hace mucha calor. Y hacer cemento. Lo vamos a hacer mortero, ¿vale? Ya el hormigón ya no tenemos que hacer. Tenemos una saca de tierra ahí. Tengo 2 sacos de cemento, espero yo que me llegue. Para todo, no tengo nada más. Tengo 2 sacos de cemento solo, chavales. En hacer este suelo he gastado 2 sacos de cemento y una tonelada de tierra con gravilla y un poquito más, o sea, una tonelada y 100 kilos por ahí. Ya os digo, que quiero hacerlo grande para que los ratones y ratas no entren aquí y ya mi mujer no se asuste, la pobre. Venga, chavales, ya no hablo más, que hay mucha faena por hacer todavía. Venga, chavales, a seguir haciendo la faenita. ¡Vamos! Magia, chavales, como siempre. A ver, una cosita que tengo que deciros. Voy a coger la cámara. Coja la cámara que lo veáis bien. Mirad. Dice, ¿por qué no tienes 3 moldes, también otro molde? Tengo 3. Tengo 2 aquí y uno 3. ¿Vale? Tengo 3 moldes aquí. Y quiero explicar, porque yo esto lo he visto en vídeos tutoriales y a mí es que la verdad no me gusta. Y cada uno lo hace como a su gusto, ¿vale? Os explico. ¿Vale? Yo lo pongo así. ¿Vale? Lo pongo para que lo cojas ahí. ¿Veis? Si yo llenaría estos dos, a la hora de separarlo, se me quedaría esta separación muy grande. ¿Lo veis? Entonces yo aquí también pondría el otro y se quedaría esta separación aquí, luego esta separación aquí muy grande, y eso a mí no me gusta. La verdad es que no me gusta. Entonces yo he hecho primero uno y ahora pondré este aquí, pondré uno aquí, ese lo haré yo y aquí abajo lo hará mi mujer. Vale, un poquito más para acá, ¿veis? Aquí estoy cogiendo la cámara aquí y todo. Vale, un poquito más para acá, un poquito más para arriba, que no tiene mucha. Y como tenemos el palo ese, ahí es que no podemos cortarlo, entonces ahí ya veremos lo que hacemos ahí. Pero os digo, ¿veis? Y será siempre la misma separación, una separación más pequeñita. Eso ya cada uno como gusta. A mí me gusta hacerlo así, lo hago así. Si vosotros queréis seguir haciéndolo, poner aquí el otro, llenáis los dos, vais sacando y que siga de separación tan grande, a mí la verdad que no me gusta. Así que yo lo voy haciendo así, yo tiraré para acá y mi mujer hará la parte de aquí atrás. Así siempre tendremos la misma separación, si no lo vais viendo ahora. ¿Vale, chavales? Pues venga, a seguir.
Ahí va, chavales, tercer día. Venga, a ver si terminamos esta tarde ya, que ya nos queda ya lo más fácil. Echar la tierra y un invento que quiero hacer yo con pintura de agua y un poquito de agua, que ahora luego lo explicaré, a ver si funciona. No he hecho pruebas ni he hecho nada. Así que si no funciona lo vais a ver en directo, chavales. Pero bueno, yo voy haciendo unas cositas aquí según me va ocurriendo. Quiero deciros algo, os enseño una cosita que hice. Mirad, puse todo esto de mortero, de cemento, ¿veis? Todo lo que es el perímetro de la cochera, ¿lo veis? Todo el perímetro del taller aquí, todo de cemento para que esté más fuerte eso y esté más, tenga más consistencia para que la ratica y después te entrar. Esperemos que no entre nunca. Así que no quiero hablar nada, son las 8 de la tarde, quiero terminar, a ver si podemos terminar, que es nomás echarle la tierra esa, que eso va a ir muy rápido. Y el invento mío, lo que voy a inventar es echarle pintura plástica, esta roja que tengo, con agua, con mucha agua, ¿vale? Para que no se quede espeso, que sea más líquido que agua, ¿vale? Más líquido que espeso, ¿vale, chavales? A ver si funciona. Tengo una protección aquí a la pintura que nos ahorramos de comprarla en la tienda, chavales. Tengo ahí pintura, todavía me quedan medio cubo de pintura y tenía pensado eso hacerlo porque esa pintura, como tiene plástico o algo así, una capa de plástica así impermeable, a ver si sella bien esto y se queda bien chulo, chavales. Así que nada, venga, vamos a poner las manos a la obra, que tenemos 2 horas hasta que se haga de noche, que siempre se nos hace de noche y no puede ser, chavales. Venga. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Vale, chavales, pues ya lo tengo todo preparado. Tengo este cubo lleno de agua, aquí tengo la pintura. A ver, el cubo de agua está más o menos por aquí. ¿Vale? Más o menos le falta todavía un poquito más, por aquí creo que está. La cantidad de agua, este cubo son de 24 litros, 25 litros. Y lo he llenado casi un poquito más de la mitad, ¿vale, chavales? Y con este vasito de plástico vamos a ir añadiendo la pinturita. Y a ver qué va, qué tal va esto. A ver cómo se va deshaciendo con el palito de madera. Ya os digo que no he hecho pruebas ni he hecho nada. Lo vais a ver en directo, chavales. Si funciona, funciona. Si no, pues nada. Si no os gusta, dejadme en los comentarios. Y aquí no ha pasado nada. La llena de pintura está. Poner los guantes. No es que soy muy valiente. Hago todo sin guantes. Que se haga bien. No llenéis tanto porque a la hora de menearlo y eso lo voy a llenar todo de pintura, chavales. Luego por eso lo lleno un poquito menos un poquito, por la mitad un poquito más, para que a la hora de menearlo así,
no se me sale, de aquí. Voy a irlo un poquito a ver. Pues se va deshaciendo bien la pintura, chavales. Va cogiendo un color, ahora os enseñaré un cogiendo. De esta roja está pasando un color rosita. Un poquito más. Un palo. Y aquí a menear, a meneito, el meneito. Aunque esto está hecho, se ha deshecho en nada, Os enseñaré. Voy a coger un color más rosa, lo veo yo. Y se ha deshecho entero, A ver si hay alguno por ahí pegado. No, no hay nada pegado por ahí, chavales. Hemos echado 2 vasitos de estos, un poquito llenado por la mitad, no entero, sino por la mitad. Otros vasitos. Yo creo que le vamos a echar otro más, ¿vale? Le vamos a echar un poquito más. ¿Veis? Un poquito por ahí, que no se vea muy grande. Mira cómo cae esto. Hace esto que sea un flan. Plop, plop. Limpito. Va, te que bate. Tira aquí, chavales. Ahora mismo se va a hacer de noche ya. Está el sol ya abajo ya. Pero bueno, espero yo, esto es echarle, tirarlo así, ya lo vais a ver cómo lo voy a hacer. Esto va a ir rápido, como la tierra. Esto ya es el toque maestro. El toque maestro, chavales. Que está un poquito espeso, le echáis un poquito más de agua, que no pasa nada. Yo lo quiero líquido, porque más liquidito se filtra más por todo, lo mejor si hay burbujas o se han quedado agujeritos o algo del cemento o algo que no fragua bien o lo que sea, pues esto se va a colar por el líquido, se va a colar por el agujerito ese y lo va a sellar. Y se queda eso bien sellado y bien protegido. Vale, ya está. Ya no lo enseñe, tengo las manos sucias. Ve lo que hay, chavales. Mirad el tono que tiene, como más rosita. No sé si se la vea bien con el sol ahora, más rosita, y este más rojo. Rojo y un poquito más rosita. A ver si se aprecia. Ahí. Voy a dejar la cámara aquí. Nada, chavales, nos vamos para allá. Coger el cubito, lo preparamos todo allí. Voy a coger, creo que lo voy a hacer con una escobita que tengo vieja. Lo voy echando, pum, pum, y mi mujer con las escobitas, como si estuviéramos echando la tierra. Venga, pues vamos más para allá, vamos más rápido. Bueno, chavales, pues el último paso ya que hemos hecho aquí la faenita. Le hemos echado el agua, le hemos echado la pintura esa que habéis visto, la
el invento mío casero, a ver si cuaja o no cuaja. Dejadme en los comentarios, luego mañana ya lo enseñaré. Y nada, yo ya me despido aquí, chavales. Ya otra faenita hemos hecho suelo aquí antirratones. Espero que os haya gustado y lo de siempre, suscribiros, dar al like, activarme la campanita, compartirme los vídeos. Y nada, que paséis un buen día y nos vemos en la siguiente faenita, chavales. Toca, otra faenita hecha, chavales. Hasta luego.